minutos. Gracias por su compañía. Como ya le adelantábamos esta mañana, el presidente confirmó lo que la revista Proceso adelantó desde el fin de semana. Las primeras declaraciones que Emilio Lozoya hizo tanto en México como algunas de las que se llevaron a cabo en España incluyen a personajes como Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Felipe Calderón, entre otros priistas y otros panistas. Agradezco mucho la comunicación al periodista, autor además de este reportaje de la revista Proceso, José Gil Olmos. Bienvenido, José, y muchas gracias. Al contrario, Luisa, muchas gracias a ustedes y por invitarme aquí a tu noticiero. Siempre bienvenido, es de verdad un privilegio, José. Y bueno, si la revista Proceso normalmente es un referente obligado para la semana, creo que este número rompió récord. Mencionan ya concretamente a 3 nombres que ya estaban bajo el escrutinio público. Exactamente. Lo que nosotros hacemos es tener esta oportunidad de tener pues acceso a una pequeña parte de esta primera declaración que hizo Lozoya en España. Es una declaración que hizo ante la audiencia. Y en esta primera declaración, y de lo que tuvimos acceso, es que sí hay un involucramiento de personajes importantes, en este caso de Luis Videgaray, que era el que pues palomeaba todos los contratos, palomeaba los pagos, bajo la anuencia evidentemente del presidente Enrique Peña Nieto. Y en esta trama, en esta saga de redes de complicidad, que son las que tiene que investigar ya en los hechos aquí en México la Fiscalía General de la República, pues también aparecen nombres como los de Felipe Calderón y una serie de personajes del PAN, que fueron diputados y senadores, incluyendo la propia hermana de Felipe Calderón, María Luisa Calderón, que pues estuvieron también involucrados en todo este escándalo de sobornos y de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht, y de cómo es que pues por lo menos $4 millones fueron a la campaña de Enrique Peña Nieto. Esta primera declaración a la que les comentaba, tuvimos acceso, pues corrobora lo que creo que ya muchos presumíamos y hablábamos de estos nombres, pero una cosa es que pues los teníamos ahí presentes ya, de hecho formaban parte hasta de una manera casi familiar en la opinión pública, pero ya tenerlos en un documento, y un documento que va a servir de base para el juicio que se lleve aquí a cabo en México, pues es totalmente distinto. O sea, cobra relevancia que ya esté en documentos estos nombres de estos personajes y de muchos otros más que me parece que van a ir apareciendo conforme se vaya desgranando y se vaya realizando este juicio, que me parece que será un juicio histórico en la política mexicana. Sin duda. José, en este reportaje o en esta pues compilación de reportajes, porque mencionas también otros trabajos de colegas como Raúl Olmos o como Jesús Cervantes, mencionas la declaración original de España y la que dio cuando llegó a nuestro país en la Fiscalía. Esto quiere decir que tenemos información desde hace varios meses, o por lo menos quizá la autoridad la tenga, de estos nombres que se confirman hoy, pero que ya se habían dicho en España. Exactamente, lo que confirmamos con este documento es que es un documento que viene desde allá, desde España, desde que lo detuvieron allá, y pues empezó a dar algunas declaraciones ante la audiencia. Creo, me parece, ¿no?, que este documento, que es muy válido legalmente ya, es el principio, digamos, es la punta del iceberg, es una frase muy hecha, o la punta de la madeja que nos va a ir explicando qué fue lo que pasó desde el 2012 y posteriormente con los negocios que se hicieron con esta empresa transnacional brasileña, que involucró a muchísimos personajes de la política en América Latina. No hay que olvidar que casos como el de Alan García, el expresidente de Perú, pues hasta se suicidó cuando se supo que él también estuvo involucrado en esta trama de corrupción. Lo que hacía Odebrecht era pues ofrecer dinero
En el caso de México, desde el 2012 ofrecieron dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto, esto de acuerdo a los indicios que se tiene, y para posteriormente tener aseguradas algunas contrataciones para en el ramo petroquímico o en la construcción, y de esa manera pues amarraban muy bien los negocios, pero todo era a través de acuerdos que estaban fuera de la legalidad. Eso es precisamente lo que las autoridades mexicanas tienen que corroborar. Yo le pregunté a las autoridades aquí en México, ya una vez teniendo este documento o el acceso a este documento, si no eran dichos solamente porque, bueno, una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Y me dijeron que no, que lo tenían perfectamente bien amarrado, muy firmes todas estas pruebas para que este juicio no tenga pues ninguna salida, ¿no? En el sentido de que por ahí Emilio Lozoya Austin, que es parte de una familia de prosapia priista, su papá fue pues amigo y colaborador de Carlos Salinas de Gortari, pues que no tuviera una salida por ahí, por un indicio, ¿no? Que eso es lo que hemos visto en algunos de los juicios, que no tienen bien amarradas las pruebas y entonces por cuestiones técnicas los acusados salen libres. Y me parece que en este caso están teniendo muchísimo cuidado en el manejo de las pruebas. Sí, precisamente en otros casos, por ejemplo, de exgobernadores priistas, hasta nos hacían dudar, ¿no? Si verdaderamente el proceso no se había armado bien a propósito por los resultados similares en una y otra ocasión. Me parece que hay un montón de puntos súper importantes que pones. Primero, si ya había declarado eso en España, pues esta cronología que nos dio la autoridad de que habló de estos exfuncionarios a partir de una negociación para que regresara a México, pues puede que no sea del todo correcta. Igual y empezó a hablar un poco antes y se empezó a armar el expediente mucho antes, porque de hecho filtraciones que mencionas también indicarían eso, ¿no? Que es un expediente que se está persiguiendo desde tiempo atrás y un expediente que, como dices, involucraría o podría involucrar a círculos de ambos expresidentes, Ernesto Cordero, Javier Lozano, Mariana Gómez del Campo, y particularmente creo que es importante Francisco Domínguez, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y otros funcionarios en activo, porque esto también cambia el entendimiento de un maxi proceso como sería esto. Ya no son solo exfuncionarios, habla también de personajes de la vida pública y política actual. Exactamente, Luisa, creo que estamos ante un hecho realmente histórico. Digo, todos los momentos son históricos, ¿no? Pero hay unos que son más históricos que otros. Y en este caso creo que estamos frente a una gran oportunidad que creo que es una deuda ante la sociedad de cómo es que pues, esta clase política que en algún momento vimos que era impune, pues ahora puede ser llevada a tribunales. Yo recuerdo que en el año 2000 una de las peticiones de la sociedad es que se llevara precisamente a tribunales a muchos de los políticos que estaban acusados de corrupción. Vicente Fox creo que quedó en deuda con la sociedad, lo mismo con Calderón y bueno, los consiguientes era igual. Ahora estamos frente a un personaje como Emilio Lozoya Austin, que es como una especie de bisagra, si lo vemos así, es una especie como de bisagra que nos puede abrir la puerta a un sinnúmero de personajes que han estado involucrados en este tipo de cuestionamientos. Digo, en el 2018, una de las peticiones de la población, de la ciudadanía, era precisamente eso, que se actuara con justicia. O sea, no es una parte de un resentimiento, o sea, no es parte de venganza, sino simplemente una actuación de la justicia. Y en este caso, con los nombres que aparecen, por lo menos en esta primera declaración de Emilio Lozoya Austin en España, y que viene aquí a México precisamente ya con este expediente, pues podemos ver que no son intocables estos personajes. Y Luisa, creo que de verdad estamos ante la posibilidad de un maxi proceso que creo que el gran reto ahora para la justicia mexicana es que va a ser muy difícil de que no se contamine con el proceso electoral, que es para el próximo año. Me parece que casi va a ser imposible que no se contamine o que no se contagie de este caso, pero me parece que la justicia mexicana, la fiscalía,
el fiscal Alejandro Gertz Manero, tiene un papel histórico con este caso. Si se logra llevar bien y se comprueban todos estas acusaciones, o por lo menos estos indicios de que forman parte de estos personajes de esta red de corrupción, pues va a haber un avance muy importante, no solamente en el sector de la justicia, sino en el sector de la sociedad y en el sector político. O sea, sí estamos frente a un caso de muchísimas implicaciones, de una enorme importancia, y lo que tú bien apuntaste, es un maxiproceso, es de esos procesos que sí marcan a la historia de un país. Sobre todo porque viene junto con una investigación por la Operación Zafiro, por la estafa maestra, ¿no? Hay como una red que se empieza a investigar. José, nos tenemos que ir. Te agradezco infinitamente la generosidad tuya el día de hoy por permitirnos, uno, compartir esta investigación y dos, tener tu análisis y tu expertise de tantos años de reportero en este espacio. Te mando un fuerte abrazo y ojalá mantengamos la comunicación porque esto apenas empieza. Exactamente, creo que apenas empezamos con puede decirse una de estas series de Netflix, ¿no? Que podríamos llamar pues, el Juego de Tronos a la mexicana. Así es, nuestra Muchas región gracias, 4. Luisa. Fuerte abrazo. Gracias, José Gil Olmos. Hasta pronto. El reportaje o el título más bien de esta nota, que es una compilación de verdad muy importante de todo lo que se sabe del caso Lozoya, se llama así, Caso Lozoya, una maraña de nombres y filtraciones que apuntan alto. Lo puede usted encontrar en la revista Proceso de esta semana. Una pausa y regresamos con más información.